Naruto observaba desde un gran ventanal mientras el sol del atardecer caía sobre Anor Londo, la ciudad de los dioses. Era tan pintoresco e impresionante como la primera vez que él y Priscilla emergieron al horizonte teñido de marfil y oro. Desde que llegó, observaba las nubes con frecuencia, atraído por su belleza. La mayor parte del día lucía su azul habitual, pero el amanecer y el anochecer siempre lo teñían de un vermellón brillante. Las nubes se alineaban de tal manera que el verdadero sol quedaba oculto, pero los rayos divinos de júbilo bañaban el trono de Lord Wynn. Era casi demasiado perfecto. Como una pintura que alguien había dedicado tanto tiempo a curar, cuya ausencia de imperfecciones resultaba asombrosa. La habitación que ocupaba era particularmente lujosa, aunque un poco destartalada. Daba la impresión de una habitación en la que no se había dormido en mucho tiempo. A juzgar por sus dimensiones, había sido diseñada para los dignatarios humanos para quienes estaban destinados estos apartamentos, con papel tapiz con efecto flocado dorado, una enorme chimenea de mármol y una gigantesca cama con dosel. Sin embargo, había indicios de que el lugar podía albergar a sus clientes, mucho más grandes que los humanos. Las puertas tenían 3 metros de altura para que un dios, generalmente mucho más alto que los humanos según Priscilla, pudiera entrar y salir sin inclinar la cabeza. El suelo de la habitación también era de baldosas duras en lugar de tablas de madera, aunque estaba cubierto por grandes alfombras para que los pies de los huéspedes fueran suaves. Apartándose de la ventana, Naruto volvió a recorrer la habitación con la mirada mientras se desplomaba en un cómodo sofá que le habían proporcionado. Las paredes estaban adornadas con numerosos retratos que representaban a personajes de aspecto majestuoso, ataviados con ropas barrocas y otras galas aristocráticas. Francamente, Naruto pensó que todos parecían idiotas. Pero había un cuadro que no dejaba de llamar su atención. Era el más grande de los cuadros, colgado justo sobre la repisa de la chimenea. Era un retrato paisajístico que representaba a una hermosa mujer de cuerpo voluptuoso, tendida en un diván. Tenía el cabello castaño rojizo y 2 ojos dorados que brillaban incluso en el cuadro. Sus túnicas estaban hechas de velos blancos y brazaletes de oro. Había algo en el arte que atrajo la atención de Naruto, pero después de mirarlo durante unos minutos más, sintió que el aburrimiento regresaba y se tendió en el sofá para descansar. Había pasado casi una semana desde que él y Priscilla llegaron a Anor Londo, y el rubio se aburría periódicamente sin tener la culpa. Tampoco era culpa de Gwyndolin. El dios afeminado había sido un anfitrión verdaderamente generoso, y Naruto mentiría si dijera que no apreciaba la libertad de explorar la ciudad sagrada. Pero bueno. Esperaba una aventura más grandiosa, admitió. Había empezado genial, y aunque a Naruto no le gustaba el combate constante, esperaba que la aventura extraterrestre de él y su peludo compañero hubiera tenido algunos contratiempos más, al menos para presumir ante Sasuke y los demás en casa. La melancolía se desvaneció de sus pensamientos rápidamente, y sus pensamientos se dirigieron a la mestiza epónima y su notoria ausencia. Priscilla estaba fascinada con la idea de pasar tiempo con su tío después de tantos años de desprecio y soledad. Aún no les reprochaba a muchos dioses por sentirse así, pero poder caminar y hablar con un pariente de sangre. A Naruto le hacía gracia ver que cada mañana Priscilla despertaba con su cola esponjosa golpeando el suelo de baldosas de emoción, lista para otro día de conocer a su sangre. Naruto se llevó una mano a la cabeza y se dio un golpe en la frente, mientras los ecos del pasado se arremolinaban en sus recuerdos. Se había quedado tan atónito ante la revelación del género de Gwyndolin que le había costado cada fibra de su ser no arrodillarse en su presencia, sintiéndose incómodo durante unos días. La caballera de la luna negra le había asegurado que Gwyndolin no se ofendía, aunque a ella personalmente le parecía muy gracioso su aspecto de cachorro oprimido y pateado. Según el guardián del fuego con atuendo de bronce, la verdad del asunto era mucho más compleja, pero Gwyndolin decidió identificarse como el hijo de Gwyn. Naruto estuvo tentado de insistir, pero llegó a la conclusión de que sería como patear un avispero y darle un dolor de cabeza. Gwyndolin era el tío de Priscilla y una persona muy educada, eso era todo lo que le importaba a Naruto. Aún así, me volvieron a hacer Aku. Pensó, incorporándose tras apartarse la mano vendada de los ojos. Al menos, esta revelación similar no estaba enmarcada por una tragedia. Todavía. Al reflexionar sobre la afeminada deidad lunar, Naruto sintió una extraña melancolía anhelante por todas sus acciones. En su forma de hablar y moverse, le decía más de él que cualquiera de sus teatrales palabras anticuadas. La brevedad era la esencia del ingenio, pero la empatía podía contar una historia de maneras que la elocuencia simplemente no podía.
Y Naruto sospechaba que sabía por qué. O al menos una idea de ello. Tenía algo que ver con el efecto del valle inquietante que Naruto experimentaba cada vez que entraba en modo sabio. Algo no cuadraba, pero no podía identificarlo. Las realidades de la divinidad eran un misterio para Naruto, pero si la administración de Gwyndolin sobre la ciudad de los dioses se parecía en algo a la percepción de Kaguya de sus dimensiones, entonces probablemente él sentía que algo no cuadraba aún más. Entonces alguien llamó a la puerta, alertando a Naruto de que tenía un visitante. ¿Naruto? Preguntó una voz familiar a través de la puerta, ¿estás decente? Naruto resopló divertido ante la pregunta y se incorporó para responder. Sí, Priscilla. La alta mestiza emitió un sonido de aprobación antes de que la puerta se abriera para dejarla entrar, teniendo que agacharse para pasar por debajo del marco. Aunque las puertas estaban diseñadas para personas de estatura inusual, Priscilla seguía siendo casi 1,20 m más alta de lo que permitía el marco. A Naruto le pareció adorable verla abriéndose paso por el espacio, emitiendo adorables chillidos de fastidio todo el camino. Se levantó de inmediato al entrar, extendiendo la cola para cerrar la puerta tras ella. Priscilla sostenía una tetera grande y la acercó rápidamente a Naruto, colocándola sobre una mesa de espera. Mientras preparaba té para ambos, entabló conversación con su protegida y amiga. Rezo para que el día te haya favorecido bien, Naruto. Naruto asintió felizmente y aceptó la taza de té humeante, soplando el vapor que se elevaba de su superficie antes de beber un sorbo. Sí, se podría decir. ¿Qué tal estuvo pasar tiempo con el tío Gwyndolin? Podría haber utilizado un apodo más informal para el dios con patas de serpiente, pero probablemente le habría valido un puñetazo en la oreja por parte del dragón pálido. Priscilla se sonrojó tímidamente, agitando la mano con un gesto que pretendía ser desdeñoso, pero que terminó subrayando su felicidad. Oh, no era nada ante su bondad. El sol oscuro es sabio y feroz, pero su naturaleza se desvía de la dulzura lunar. Es una alegría poder hablar con él de igual a igual. Genial. Me alegro mucho por ti, Priscilla, respondió Naruto con sinceridad. Hablar con el dios reservado realmente había sacado a la giganta de ojos verdes de su caparazón. Pero lo que Naruto apreciaba era que ella aún se tomara un tiempo para estar pendiente de él. Todos los días se aseguraba de encontrarlo antes del atardecer para tomar el té y luego estar listo para dormir. Se aseguraba de que siempre estuviera bien alimentado y descansado. Sea o no un dignatario honorable, sigues estando a mi cargo. Para guiarte hasta este lugar de peregrinación. Me convendría que no te ocuparas de tu descanso, mi dulce peregrino forastero. Le había dicho una noche mientras se preparaban para acostarse. Aprovechó la pausa para explicar sus propias divagaciones del día. La verdad es que he pasado mucho tiempo explorando la ciudad y familiarizándome con todo. Es triste. Tener algo tan grande en lo que la gente ha invertido tanto tiempo y ahora casi nadie lo visita. Las cejas, como cuernos, se fruncieron. Sí. También me siento melancólico. Si bien el silencio apacible acompaña durante mucho tiempo el mundo pintado, para Anor Londo resuena vacío. Este lugar es un lugar de canciones, así que oírlo tan silencioso es triste. Se aventuró a decir Naruto, ganándose un asentimiento de su amigo de cola esponjosa. Él asintió. Para mí, son las macetas. Ah, ¿sí? Esos ojos verdes entrecerrados se iluminaron con cálida curiosidad. ¿Eres alfarero de vocación? Potter, por. Naruto negó, negando con la cabeza. Intentó encontrar una explicación concisa, golpeándose la barbilla con el pulgar de la mano derecha hasta que bajó la vista hacia la mano. La observó, sintiendo el comienzo de una idea que le iluminó el rostro con una sonrisa. Priscilla vio la mirada y se inclinó hacia adelante cuando Naruto empezó a concentrar chakra en la palma de su mano. ¿Naruto? Preguntó intrigada. Solo dame un minuto, dijo Naruto, presionando un hilo del chakra dorado naranja de Kurama en la carne misma en lugar de dejarlo pasar. El brazo protésico de Naruto se había cultivado a partir de una combinación de células de Hashirama y carne de Zetsu blanco, con un toque de su propio ADN para integrarlo todo. Aunque nunca le había dedicado mucho tiempo, sabía que el brazo y su linaje espiritual le proporcionaban la base para usar una forma particular de jutsu, pero ahora mismo solo estaba usando el chakra de Kurama para acelerar el proceso. Una llama dorada y etérea se encendió en la palma de su mano y imaginó una imagen, deseando que el material vegetal del brazo la hiciera realidad. La pálida mujer dragón observó con asombro cómo secciones de las vendas comenzaban a moverse, impulsadas por un bulto ascendente bajo la superficie.
El objeto se movió hasta deslizarse por el hueco. El tierno capullo verde de una flor sobresalía de la llama naranja dorada. Creció, surgiendo de la mano en el extremo de un tallo delgado y leñoso antes de florecer por completo. Una rosa dorada sin espinas se alzaba ahora orgullosa en la palma de Naruto. Siempre me han fascinado las plantas. Después del ramen, regarlas era una de mis cosas favoritas cuando era niño. Se rompió el tallo en la palma de la mano y le entregó su primera incursión en el estilo madera a Prestilla. Ella aceptó la flor y rápidamente se la acercó a los ojos. Sus pétalos dorados giraban en el reflejo de sus ojos. Se la acercó a la nariz antes de inhalar profundamente, aspirando su dulce aroma. «Es maravilloso, Naruto», exclamó con entusiasmo infantil. Tras mirar a la rubia en busca de aprobación, levantó la flor y la deslizó entre su larga cabellera blanca, rozando ahora su sien derecha. Se enfrascaron en una conversación agradable que se prolongó hasta bien entrada la noche. Prestilla habló con entusiasmo de su tío, pero Naruto captó algo que ella dijo y le pareció extraño, que sentía que había pasado más tiempo del que era consciente. Naruto, mientras tanto, comentó lo divertido que le resultaba que sus andanzas se vieran perpetuamente ensombrecidas por las dos espadas de la luna oscura que habían derribado a su entrada. Cuando la luna yacía alta sobre la ciudad de Win, los dos viajeros e invitados sintieron que el letargo de la noche los dominaba y decidieron que era hora de dormir. Prestilla se subió primero a la cama, haciéndose un ovillo para ajustarse a su gran tamaño. Aunque era más grande que cualquier cama que Naruto hubiera visto, apenas tenía espacio para la mestiza si se mantenía en posición fetal. Abrió los brazos expectante. «Ven, mi querida», pidió adormilada. Naruto se había puesto la ropa de dormir y trepó a la cama, ahora desnivelada, dejándose llevar por el abrazo de esas suaves mangas blancas hasta quedar completamente oculto del cuello para abajo. Sintió la barbilla de Prestilla acurrucarse suavemente contra su cabello antes de descansar. Hacía tiempo que había renunciado a resistirse a su insistencia en que durmieran así, un remanente persistente del frío del mundo pintado. Su aliento le hacía cosquillas en el cabello, envuelto en su calor por todos lados. «Te pido que me cuentes una historia para que puedas dormir», preguntó Prestilla. Naruto sonrió con cariño, había pasado mucho tiempo desde que le habían leído un cuento antes de dormir. La mujer se tomó un momento para escoger uno de tiempos pasados y comenzó a hablar, su suave voz nadaba con una cualidad onírica. En la era de los antiguos, el mundo estaba informe, envuelto en niebla. Una tierra de riscos grises, arquiárboles y dragones eternos. Pero entonces llegó el fuego, y con él la disparidad. Calor y frío, vida y muerte, y por supuesto, luz y oscuridad. Entonces, desde la oscuridad, llegaron y encontraron las almas de los señores en la llama. Nito, el primero de los muertos, la bruja de Izalit y sus hijas del caos, Win, el señor de la luz solar, y sus fieles caballeros. Y el pigmeo furtivo, tan fácil de olvidar. Con respiraciones uniformes y una mente tranquila, Naruto dejó que el sueño lo llevara. Los pensamientos sobre lo siniestro de sus sentidos se calmaron por el momento. Por ahora. Gwendolyn se deslizó por el alto corredor arqueado hacia la tumba de su padre, bajo la luz de la luna que se filtraba a través de enormes ventanas segmentadas. La luz hacía que sus pálidos y afeminados rasgos parecieran brillar mientras sus piernas de serpiente se deslizaban silenciosamente hacia adelante. Siempre podía teletransportarse directamente a la tumba, o en realidad a cualquier lugar de Anor Londo, pero por Gwendolyn siempre se esforzaba por realizar esta peregrinación nocturna por sus propios medios. Después de todo, no era una peregrinación si uno podía llegar hasta la meta sin más. Aunque habitualmente solemne, su procesión individual se caracterizaba por una leve sonrisa en sus pálidos labios, con una alegría evidente en su ser. Había tenido la suerte de disfrutar de otro día feliz conversando con su sobrina, Prestilla. Gwendolyn la recordaba de tiempos pasados, cuando los dioses aún llamaban a Anor Londo a su hogar. Como dios que conocía un tipo de confinamiento similar, se había compadecido de ella y, por supuesto, conocía la verdad de su linaje. Aún no había abordado ese tema con la joven y quería posponerlo lo máximo posible, ya que la realidad de la situación era de gran alcance y podía alterar la naturaleza misma del mundo. Finalmente entró en la tumba de la luna oscura, un edificio majestuoso y a la vez ascético, compuesto por un amplio espacio abierto con escalones que conducían a una enorme tumba de mármol con una banda de oro en el borde. Gwendolyn dejó que su sonrisa se transformara en un ceño solemne y subió la corta escalera, llegando hasta el borde y apoyando una mano enguantada sobre su superficie.
La estrella dorada del tocado del sol oscuro descendió en señal de respeto y reverencia antes de que sus patas de serpiente lo bajaran hasta arrodillarse. Gwyndolin juntó las manos con suavidad y comenzó a orar en silencio. Oh Padre, Señor de la luz solar. Que venciste a los dragones antiguos y reinaste en lo alto desde nuestra montura. Bendigo por el día que pasó y el que está por venir. Gracias, mi Padre Celestial, por darme la regencia sobre tu ciudad y tu cielo hasta que tu sol nos bendiga de nuevo con el amanecer. Esto era algo común. Ser un dios le otorgaba a Gwyndolin una serie de ventajas que lo convertían en un joven de aspecto muy productivo. No necesitaba dormir a menos que estuviera completamente agotado, así que pasaba todas las noches en esta ciudad vacía rezando por el regreso del sol. Pero mientras rezaba, su silencio solemne y su fachada implacable comenzaron a resquebrajarse lentamente. Sus ojos, un par de amarillo plateado como la luna, se cerraron con fuerza mientras sus manos entrelazadas se cerraban en puños. Porque lo sabía. A pesar de todo el espectáculo, la rutina y el ritual, Anor Londo era una farsa. Esta tumba donde ahora reposaba en oración estaba tan vacía como los caballeros plateados que patrullaban las calles de la ciudad. Todo era una fachada cuidadosamente diseñada para mostrar que todo seguía bien y perpetuar una eventualidad. Una que le había sido encomendada durante siglos. Sus sentimientos por su padre eran complejos. Desde su crianza hasta las acciones de su padre y lo sucedido, Gwyndolin lo veneraba. Pero también conocía el lado oscuro de lo que Gwyn había hecho. La duplicidad impulsada por el miedo que había separado a su familia y que Gwyndolin tuvo que mantener por deber. Fue por eso que la llegada de Naruto y Prestilla había sido un soplo de aire fresco. El reluciente zumbido de la magia llegó a oídos de Gwyndolin y supo que tenía una visita. Su primer pensamiento fue volverse y manifestar a su catalizador para acribillar a este hereje con flechas por el delito de blasfemia. Nadie podía mirar la tumba, solo él. Pero un segundo sonido detuvo su mano y le reveló exactamente quién lo había visitado esa noche. El castañeteo de dientes grandes y húmedos al chocar entre sí. Con un suave suspiro, Gwyndolin se irguió por completo y se giró para encarar al nuevo visitante. Saludos, buscador de reyes. ¿Qué asuntos te traen a Anor Londo? El buscador de reyes Fran respondió con una risa húmeda. Solo un cambio de aires, regente de Gwyn. Frampt era una serpiente primordial, una criatura larga y desgarbada compuesta únicamente de cabeza y cuello. Era grande, de piel gris verdosa, con un par de grandes ojos anaranjados con pupilas rasgadas, como las de un reptil. El cráneo, que ostentaba todos estos rasgos, era alargado e inhumano, con crestas y fisuras asombrosas. Pero lo que más destacaba eran los carnosos zarcillos que colgaban de un lado de su rostro y su amplia sonrisa, donde cada diente castañeteaba como una lápida que emergía de la tierra roja y putrefacta. Bien hecho, juez de los dignos y facilitador de la profecía, respondió Gwyndolin con serenidad. Aunque lo disimuló a la perfección, en su interior le hervía la sangre ante la presencia de la serpiente. Odiaba a Frampt y a los suyos. Las serpientes de dientes largos y sin cesar serpenteaban por la vida, sembrando la miseria allá donde iban. Pero a esta se vio obligado a escuchar debido a su propósito. Manteniendo la farsa en marcha. Tarareó Frampt, mirando a Gwyndolin con algo parecido a la nostalgia. Es difícil creer que hayan pasado 1000 años desde que tu padre nos dejó para unir la llama. Los zarcillos de sus mejillas se movieron de un lado a otro mientras negaba con la cabeza, decepcionado, y sin embargo, ningún no muerto elegido ha demostrado ser digno de sucederlo. El arrepentimiento azotó a Gwyndolin al mencionar eso como una mano de oro en su estómago. La profecía. Los no muertos elegidos. La farsa. Todas partes de la mayor fuente de su descontento. Uno vendrá, y si es digno y poderoso, entonces el fuego se unirá y las almas florecerán de nuevo. La sonrisa de Frampt se ensanchó. Hablando de los que han venido, sentí visitantes. Uno era un excéntrico familiar y el otro un alma verdaderamente poderosa. Sus ojos amarillo plateados se endurecieron como el granito. Déjalos en paz, Frampt. Uno es de la familia, el otro es un invitado. Claro, claro. La hospitalidad es una costumbre intachable, ladeó la cabeza, y su sonrisa proyectó sombras siniestras sobre el cuerpo de la serpiente. Pero seguro que podría ser guiado por un camino altruista, ¿no, Frampt? Gritó Gwyndolin con fuerza, deteniendo a la serpiente primordial. No tienen nada que ver con las redes que tejemos. Deja de lado esta insulsa súplica. El silencio se prolongó tras el eco de Gwyndolin. Solo el húmedo chasquido de los dientes de Fran resonaba sordamente en el aire.
Finalmente, la serpiente asintió con la cabeza en señal de súplica a la voluntad del sol oscuro. Muy bien, segundo hijo de Gwyn. Gwendolyn casi se estremeció al ver cómo Fram se desprendía burlonamente de la palabra. Dejaré al forastero a tu cuidado. Pero me pregunto si un alma tan aventurera encontrará a Norlondo aburrido después de tanto tiempo. Y Lordran es tan emocionante. Sé un buen anfitrión y asegúrate de que sus ansias de aventura queden saciadas. Y con eso, la serpiente se marchó abruptamente, hundiendo la cabeza en la niebla arremolinada de la que había emergido. Cuando la niebla finalmente se disipó, Gwendolyn se dejó caer en la silla junto a la otra, mentalmente exhausto por el intercambio. Extendió la mano, se quitó el tocado y lo apoyó en su regazo, contemplando la representación del sol. Él sabía a dónde podría conducir todo esto y eso lo llenó de un profundo dolor. Al mirar la luna, que ahora era visible a través de la alta ventana sobre la tumba, dejó escapar un sollozo ahogado. ¿Por qué mis acciones tienen que alejar a mi familia? ¿Es esa tu voluntad, padre? El disco lunar no proporcionó respuestas mientras sus pensamientos se dirigían a un shinobi de cabello soleado.